Eso es. Ya viene Yamila, ya viene Juan Carlos, ya viene Marcelo. Los vecinos vienen, van a estar con nosotros, pero antes el aplauso yo se lo brindaba a un hombre de alma blanca que la está rompiendo con alma negra. Buena la presentación. Estamos en Como Pedro por su casa con Carlos Pin, gran Carlos Pin. Se sorprendió por la presentación. No, está bien, está bien. No voy a decir que es mucho porque humilde no soy, pero lo hiciste muy bien. Cuéntame de este podcast que se ha creado a través de Alma Negra y todo su éxito, con casos emblemáticos de la historia policial chilena. Mira, han sucedido fenómenos tremendamente interesantes, yo diría después de la pandemia, donde la gente tratando de hacer cosas interesantes también, ha buscado nuevas fórmulas de entretención. Y una de las entretenciones que encontró fue verme culpa en pantalla repetido, que me dio un bono muy especial en mi carrera. Y luego la creación de una serie que debutamos en TVN que se llamó Alma Negra, que marcó mucha presencia, sobre todo en las redes sociales, los días posteriores a su exhibición. Y conforme a ese resultado, el canal entendió que hacer podcast era ideal para las pretensiones de estos oyentes ávidos de continuar sabiendo de estas historias inspiradas en hechos reales, ¿no? A través de distintas plataformas se van repitiendo estos casos emblemáticos, ¿no es cierto? Así ¿Esa es la idea? Esa es la idea. Se van repitiendo. ¿Y tú los ayornas de alguna manera en este podcast o se repiten tal como están? No, hay una edición, se hace una edición y se obtiene del audio los mejores pasajes que son a la historia, de modo a hacerla... me imagino que un poco más ágil, ¿no? Uno de los casos que la gente ve y sigue en el podcast con inquietud, porque te inquieta el caso, es aquello ocurrido en agosto del 2018, cuando se encuentra un torso sin extremidades y flotando en el mar, aquí, en la costa de Valparaíso, ¿no? Es el caso del profesor Nivaldo Villegas. Cuéntame de un poco de esta historia, que es una de las más emblemáticas de este podcast Alma Negra. Mira, ahí estamos con imágenes, ¿no? Sí, realizar este caso fue particularmente difícil para nosotros porque todo lo espeluznante que tiene es lo que nosotros no podemos mostrar. Digamos que todas las historias criminales siempre son muy caprichosas, porque a la gente le gusta un poquito saber todo el secreto que hay tras un crimen, ¿no? Porque el espectador quiere ver qué tan cerca está esa persona de cometer algún crimen. Pero cuando estos crímenes son de la estructura criminal, como sucede en el caso de Nivaldo, donde todo fue un gran misterio y donde todo se fue dando vuelta, yo siempre digo son verdaderas teleseries o películas que se convierten después en programas, pero son historias que tienen tantos recodos, y cada uno de ellos son un verdadero vuelco, ¿no? Joana Hernández, la mujer del asesinado de Nivaldo Villegas, fue protagonista fundamental de esta historia, ¿no? Ha sido protagonista de esta historia. Bueno, ella fue la protagonista, la que le dio la categoría le dio todo el sustento dramático a esta historia que parecía más bien, reitero, una teleserie o una película que una historia de carácter policial que llenó las páginas. Porque su falsedad frente a las cámaras, su intención con su par de poder salir airosa de este crimen, y de cometer todos los errores más increíbles al momento de quitarle la vida a Nivaldo. Eso fue muy terrible porque se dieron vuelta y vuelta y todo lo que se planificaron lo olvidaron. Y entonces pasa como pasa a menudo. Pareciera ser que la víctima de alguna manera se retuerce y desarma esos planes. Y el de ellos los desarmó, al punto tal que dejaron huellas en todos lados,
¿no? Y cometieron errores que finalmente los condujeron a ambos al lugar donde están. ¿Este caso particularmente te trajo algún problema con la familia de los implicados, de los imputados, Carlos? En lo particular no, porque, o sea, en lo particular digo, siempre las familias, como es lógico y yo lo entiendo, tienen reservas sobre lo que sucede con sus víctimas, ¿no? Yo entiendo que la familia tuvo algún grado de inquietud al momento de que supo que esto iba a salir al aire. Nosotros hicimos 2 capítulos, una teleserie muy corta de eso, mostramos 2 capítulos y bueno, lo único que hicimos fue repetir imágenes que hubo en algún momento, que la gente supo, pero ciertamente, y aquí uno no tiene dónde zafarse, es complicado poder salirse de lo que es. Uno quiere mostrar estos casos justamente para que ojalá nunca vuelvan a suceder, al menos del modo que suceden. Por eso es que uno lo hace. No es porque tenga un morbo y quiera perjudicar a la familia. Es porque piensa que bueno, es un caso de carácter público, que uno puede acceder, pero nosotros fuimos bastante cautos también en mostrarlo. Y creo que eso me tiene bastante tranquilo y el resultado es gracias de parte de la gente, porque los programas que hacemos tienen una particularidad, le ponen una lápida al caso. A partir de ahí ya no se habla más del caso. Como que no hay nada más que contar, ¿no? Como que se ha contado la historia completa. Claro, ya no hay más vueltas. Carlos, otro caso emblemático que está en Alma Negra, de gran repercusión, ha sido María del Pilar Pérez, la Quintrala, sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué no me cuentas cómo lo has tratado? ¿Cuál fue el enfoque para tenerlo en este podcast? Alma Negra, con la historia de Pilar, siempre tuvo ribetes muy especiales. Primero porque entiendo que ella se opuso desde la cárcel a que nosotros hiciéramos el caso. Es verdad que nadie le preguntó a ella o sea, no preguntarle a ella por un carácter de decencia hacia ella. A mí me hubiese encantado preguntarle muchas cosas, pero ella nunca accedió a que conversáramos con ella. ¿No pudiste entrevistarla? No, y yo respeto eso, ella nunca accedió a que conversáramos, porque si dijera nadie me pregunta, no le puedo preguntar si no la veo, le tendría que mandar una carta, un mensaje, ¿no? Pero también hicimos una historia que creemos que la gente necesitaba dejar muy en claro qué realmente había pasado. Hay una credibilidad muy grande hacia nuestro trabajo. Es que tu trabajo es minucioso, es detallista, no tiras tierra al hoyo por tirar. O sea, Claro. hay mucho cuidado en lo que tú haces. Eres cuidadoso. Creo que esa es la palabra exacta. Mira, tan cuidadoso que aquí hay 2 elementos importantes que parecen de perogrullo y que pasan inadvertidos. Ahí estamos con imágenes de la Quintrala. Y acabamos de verla recién con un chal que está ahí, que nos costó mucho conseguirlo, que es un chal, el chal que ella usaba y que fue bastante icónico en cuanto a imágenes, porque fueron las primeras imágenes de ella con ese chal cuando la sacan a punto de morir desde su propia casa. Y Carlos, conseguimos eso. Hasta hoy la Quintrala alega inocencia. A mí eso me llama la atención. Me parece raro cuando fueron tan contundentes los hechos y las pruebas. Claro. Yo trato de distanciarme porque si la justicia operó, ¿qué importa todo lo que yo puedo opinar? Aquí hay cadena perpetua de por medio. En efecto. Y digamos que el 90% de quienes están hoy día en la cárcel, la primera respuesta frente a la pregunta ¿por qué hiciste esto? Es decir, soy inocente. Eso lo he escuchado muchas veces, es instantánea esa respuesta, porque la inocencia tiene que ver con una mirada que ellos tienen, donde se exculpan de alguna u otra manera de lo que ellos hacen, porque, por ejemplo, una autodefensa es que es natural. que entra en el alma y en la mente del... Claro, porque ellos esconden la basura bajo la alfombra. Entonces, cuando tú llegas ahí, ellos no han hecho nada. Y si lo que hicieron, lo hicieron por algo. Y ese algo, ellos lo califican como que es inocencia. Voy a decir algo claro. Me acuerdo que una vez entrevisté a un tipo que violó a una joven, que la veía pasar todos los días por la casa y un día la siguió y la violó. Costó mucho encontrar ese caso, el grado de culpabilidad que tenía hasta que se comprobó.
Y lo primero que él dijo, yo soy inocente. Pero ¿cómo inocente? Si usted se encontraron todas las evidencias del caso. Y él dice una palabra que a mí me produce mucha curiosidad, porque dice, yo estaba siempre parado en la puerta de mi casa, sin hacer nada, por cierto, mirando la gente que pasa y mirando a esta niña que pasaba todos los días con un uniforme escolar. Me dijo, ella usaba un uniforme escolar, una minifalda, me dijo. Uno no es de fierro. O sea, ella es la que provoca. La violó. La siguió un día y la mató también. Y la mató también. Me hace recordar el caso reciente de esta chilena que trabajaba en Estados Unidos, que fue atacada y asesinada por un psicópata sexual. Esto ocurrió fue en julio, pero se conoció ahora el caso. Claro, eso es un comportamiento muy de prototipo. Siempre están actuando exactamente del mismo modo y ven pasar a su víctima y planifican muy bien esos crímenes. ¿Ah? Pero la defensa de él era, ella andaba de minifalda y yo no soy de fierro. Por lo tanto, compartimos culpas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué curioso modo de defenderse. ¿Eh? Claro, y eso habla de que las verdades son distintas para cada uno de ellos, ¿no? Hemos mezclado alguna historia con otra, hemos llegado a este entrevistado tuyo, autor de una violación y un asesinato. Está el serial killer, el asesino en serie de alto hospicio, que también está en Alma Negra, ¿no es verdad? ¿O no? No. Ah, no está. Lo que íbamos a tener nosotros era el caso Ámbar. Ya. Y hubo un problema que tuvimos y lo postergamos en alguna medida, ¿no? Pero el caso de Alto Hospicio tú lo has reporteado también, sí, ¿no? Lo reporté, viví toda la experiencia y grabamos en Alto Hospicio cuando Alto Hospicio era un campamento, digámoslo, ¿no? No había agua, habían camiones de aljibes que repartían el agua durante el día. Y entender, hoy día es una comunidad que tiene un alcalde incluso. Sí, pues, claro, hay todo se está transformando en ciudad. Es una ciudad, me recuerda un poco la ciudad del Alto que debes conocer en Bolivia, que también yo lo conocí como un lugar donde dormían los más pobres y hoy día se convirtió en una metrópoli. Es impresionante. Sí. Tiene vida propia y distinta. La Paz es completamente distinta. He convivido con la gente del Alto, claro. Así que... Y paradojalmente, el canal de televisión de la red boliviana estaba en el Alto, entonces cuando uno era invitado, yo nunca fui invitado, yo trabajé un tiempo ahí para un programa de las Naciones Unidas y me correspondió como asesor de una empresa poder hacer algunos comerciales arriba. Cuando subía quedaba con el corazón en la mano, era increíble. Era increíble porque estaba a 4.200 metros de altura. Está al lado del aeropuerto. Al lado del aeropuerto internacional del Aire. Podríamos estar conversando de 1000 temas, Carlos Pinto. Hablemos, porque el tiempo corre, quiero que hables de otro personaje importante en tus historias, el Tila. Mira, yo conocí mucho la historia del Tila, pero no la quise hacer. No la quise hacer porque lamentablemente muchas de las historias nuestras bien reporteadas no llegan a concluirse porque los invitados no están. Y si no están, no hay mea culpa. Claramente. Entonces, yo tengo que tener al invitado presente para que esto adquiera el valor del programa y adquiera el valor de lo que significa la ejemplarización y el por qué las cosas se hacen. Yo creo que la gente premia mucho el significado de lo que significa, lo que de alguna manera sobrelleva la carga dramática de la historia. La gente la soporta casi única y exclusivamente para ver, quiero conocer al personaje de esta historia para ver de qué manera se defiende de lo que hizo. Y ahí hay un encuentro único, la verdad, mea culpa, debo decirlo, esa entrevista es única en los programas de televisión. No hay alguien que... ¿Cuántos años llevas tú con toda esta saga que parte con Mea Culpa aquí en TVN? ¿Hace cuánto tiempo que la gente pierde rápidamente la dimensión del tiempo? ¿Cómo ha corrido el calendario? Bueno, yo también soy gente y también pierdo la dimensión. Pero tú estás dentro de la cancha, la gente que ve dice, Mea Culpa a lo mejor tiene
10, 20, 30 años. Y uno, Comenzamos en el año 1993 más o menos. o sea, 30 años, ¿no? Claro, justo. 30 años, Carlos Pinto. No te puedes quitar la edad aquí. No, pues yo empecé de niño haciendo mea culpa. Salí del liceo y hice mea culpa, así que puedes sacarle edad. Ya. No, esto es... 30 años desde que partió. Te quiero hacer una pregunta en el final. Yendo a la cárcel o yendo a lugares difíciles, ¿has sentido miedo en la pega que has hecho entrevistando criminales duros, difíciles? Mira, hay algo que la gente no sabe y que fue muy importante para mi carrera, como ser conminado por un protagonista de una historia que fue a nivel nacional, que me convoca a una entrevista que luego me niega, ¿no? ¿Y dónde te convoca? A la cárcel. Y cuando yo llego a la cárcel con mi equipo, él niega la entrevista, no la niega, me dice, yo le doy la entrevista, pero sin cámara, sin micrófono, sin lápiz ni papel, nada. Yo quiero conversar con él. Él era yo, ¿no? Cupertino Andaur. Y Cupertino Andaur, yo dije, ¿qué hago? Yo soy televisión. Iba preparado con el equipo, pero cuando me advierten que él me recibe... Cupertino Andaur, el asesino del niño... de Zamorano John. De la dehesa, ¿no es Zamorano cierto? John, ¿correcto? Sí, claro. Entonces, yo me atreví a esa entrevista y de alguna manera debí dejar constancia de que yo no quería a nadie en el lugar donde yo lo iba a entrevistar. Me pusieron un guardia afuera. Afuera porque yo no quería que el guardia estuviera presente. Ya. Pero también me estaban protegiendo porque no sabían cuál era la reacción que pudiese tener conmigo. Y fue una entrevista tremendamente... Tensa, claro. Desde luego cuando yo llego primero que él. Y cuando lo veo entrar, bueno, me saluda y me preguntan si quiere quedarse ahí el guardia. Le digo, no, mantengamos el acuerdo, quédese afuera. Y me quedé solo con él. Y ahí te vino la calambrina, como dicen en el Caribe, ¿no? Y ahí uno piensa, ¿cuál puede ser su reacción? Y claro, uno aparenta ser valiente, pero por dentro cuidadoso con cada movimiento, con cada cosa. Pueden guardar un arma en cualquier parte del cuerpo. En eso pensaba, Sí, de pronto un cuchillo, un puñal en el calcetín escondido. Tal cual. Como en las películas, que son siempre menos que la realidad. Tal cual. Y me pasó que llevamos una entrevista, como no estaba entrevistándolo con preguntas inteligentes, conversamos como amigos durante 3 horas. 3 horas conversando con él ahí. Y fue una experiencia increíble y eso me dio pie a mí para escribir años más tarde una novela. Y hoy día en tu programa acabo de dilucidar que me inspiré mucho en él, en su historia. Él falleció hace muy poco, Cupertino Andaur, hace 1 año y medio a esta parte, o 2 años, cuando más. Y lo entrevisté un par de veces y me cuenta lo que él hace y la verdad es una historia bien desgarradora, ¿no? Yo creo que Carlos Pinto es más que una novela, es más que una historia, es más que una conversación con Cupertino Andaur. Como uno se junta con Carlos y habla de 1000 temas, partiendo por el fútbol, qué sé yo, y puede pasar la noche entera conversando contigo y hoy nos has demostrado que la vigencia de tu trabajo se mantiene, pero 10 puntos. No hay por dónde bajarse de la conversación contigo, Carlos. No sé qué decirte. Sigamos con Alma Negra. Sigamos con Alma Negra y con el podcast. Ha sido un gusto grande tenerte aquí en Como Pedro por su casa. El reloj ha corrido. 20 minutos espectaculares contigo, de verdad, Carlos. Gracias, Pedro, y felicito a quienes han dado luces a este programa, que realmente es lo que uno desea muchas veces, es hablar no solo con libertad, sino que compartir más que nada, ¿no? Aquí salen las mejores historias al fragor de un café. La historia de Cupertino Andaur, para cerrar, fue casi
Fue casi perfecta, mira. Mira, con el humo de Carlos Pinto. No me van a decir que me tiran humo porque el creativo lo mato. No. Que nadie diga que es vendedor de humo, que no. Carlos. Gracias. Grande, Carlos. Gracias. Un saludo. Déjame decir un pequeño saludo a la gente que nos está escuchando, que ha preguntado por mucho nosotros. Les quiero decir que estoy en planes de renovar bríos sobre nuestras próximas 2 temporadas. Que se imaginen ellos lo que viene, pero lo que viene es algo muy interesante. Lo dejamos para la próxima conversación. Lo dejamos para una próxima conversación. Las puertas de Como Pedro por su casa están abiertas para usted, maestro. Un saludo, dale. Un maestro del suspenso, un guionista fantástico, un presentador. Tiene todos los títulos que uno se pueda imaginar. Los vecinos vienen. Claro, viene Yamila, viene Juan Carlos Alarcón, Marcelo, que estuvo notable el viernes por la noche, nos va a acompañar de nuevo hoy. Como Pedro por su casa abre las puertas a ustedes fundamentalmente. Seguimos en un instante, no se vayan. ¡Por fin! ¡Es lunes! Les voy a contar una cosa íntima. Mientras conversaba con Carlos Pinto, yo escuchaba el timbre en la puerta de mi loft, escuchaba gol a la puerta, toc, 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 toc. Queremos entrar. Han entrado los vecinos encabezados por la incomparable Yamila, Juan Carlos y Marcelo Valverde. Estamos todos para conversar y para decir que por fin ha llegado otra semana ya. ¿Se ha recuperado usted, Yamila, de los estragos que hizo en su físico el 18? Ma che coccia dice? Mira, Ma più bello che coccia. Ma che coccia. No, Mirá que la sorpresa en italiano. No aprendiste nada de italiano con todos los hijos de italiano que hay en Argentina. Pero, mira. Ma Hola, che- padrini, come stanno i padrini? Ma Come che fate? coccia, mira, ma che coccia. No, No era así. anda. Habla el lunfa mejor. ¿Sabes hablar el lunfa? Sí. Pedro, ¿Sabes querido. lo que es el lunfa o no? Lunfa. ¿No saben? No sea ordinario. El Pedro. lumpa es... Con ordinariedad hasta ahora no. Es No. El idioma callejero. el idioma Ah, como el de los COA. porteños. Un poco como el COA, el idioma de los habitantes de Buenos Aires. ¿Qué tal, Lumpa. Ca? Oye, yo que soy de allá del lado de la Araucanía, cercano para las Casas, Pucón, estoy tranquilo, nervioso, porque dicen mi... ¿Qué es lo que te contaron? Es que es una... ¿Lo cuento? Sí, bueno, pero si tú te haces responsable, pero... Oye, me dicen mis amigos allá que yo soy de la zona, que están medio preocupados, como que intuyen que podría venir el chancletazo, porque fíjate que las termas de Palguín hoy día, Están ahí al lado de Pucón. sí, para la cordillera Ahí, al lado. subieron en 12 grados su temperatura. Oh, Inexplicablemente. Inexplicablemente. De 70 a 82. Pero ¿Será qué- porque estuvo Malverde ahí? Y lo otro que me ¿Te subimos al dicen, 18? y lo otro que me dicen que, Pedro querido, que hay mucha nieve y que No. tienen miedo a los lares, que se, ay, pero Ahí después- estamos. En directo. Yo conversé, No está pasando nada. Yo conversé hoy, Marcelo, Yamila, con el alcalde de Villarrica. Y me decía que ayer está lleno de nieve, las pistas están, que las autoridades, los guardias de seguridad, en fin, todos llegaban a las laderas del volcán, a las pistas, a decirle a la gente que abandonara. No, ¿qué nos vamos a ir? Con tarjeta, con alerta naranja. Sí, po. Y la gente no se quería ir, quería seguir y seguía esquiando. Ahora- Es increíble, de verdad. A mí más adelante me gustaría saber que le preguntemos al invitado que vamos a tener, o Juanca, después. a Marcelo. ¿Qué pasa si, porque la temperatura también donde están la gente que va a esquiar, por ejemplo, también cambia? No, pero la nieve no Pero no es sabe. que Porque se- puede no, calentarse calienta, el No se suelo, ve. po. Si no, con 70 grados se hubiera derretido Sí. toda la No, nieve. pero el suelo que se puede irse caliente la calentando, montaña. digo yo. ¿Ah? No es que se caliente la montaña y se derrita el... Por- ya vamos a qué? profundizar en eso, pero no, esto no explota como en Hawái, ya tiene Oye, otra forma, ya ¿les les voy a contar. les Y puedo chilena, po, presentar flota distinta. un tema por el cual nos han convocado a que lo analicemos y lo discutamos y lo transformemos en la pregunta del día? Por supuesto. Mande. Mira, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero la semana pasada
La ex chica Mecano Rosmarie Dietz, me imagino que la conocen todos, La Rosemary que le llamo. fue objeto de críticas y de apoyo luego de que se expusiera la nota que dejó una mujer al verla junto a su marido e hija comiendo en un hotel de Valdivia. Esto haciendo referencia a un reto de la mamá de Rosmarie Dietz a la pequeña de 1 año y 7 meses. Estábamos comiendo y Catalina comenzó a pescar la comida y a tirarla al piso. Entonces le dije, Catalina, esto no se hace, amor, no se bota la comida. Y ella siguió, Catalina, no. Y a la tercera le dije, te voy a pegar si sigues, eso no se hace. Y esto fue lo que provocó la reacción de alguien que estaba comiendo ahí. Le dejó una nota. Carta. Le dejó una nota, dice, no pude evitar escuchar cómo amenaza a su bebé, dice la nota de esta señora. Y de no modificar su comportamiento le pegará y fuerte. Les recuerdo que el maltrato físico y psicológico a un menor de edad en Chile está penado. Pero o sea, por favor. advirtió y expresó sentimientos esa comensal. Y aquí está el tema, para que lo discutamos y para que lo transformemos en la pregunta del día. ¿Cuál es la mejor forma de educar a los hijos? A, con disciplina y severidad. B, con diálogo y comunicación. Temón o no, Marcelo. Temón, ¿no? Con amor, diría yo. Claro, no, es que Con claro, amor. con ese ejemplo yo te digo diálogo inmediatamente, pues no. En nuestra época nos daban charchazos con amor. Hay que decir las cosas como son. Ahora- A mí me duele más que a ti. Ahora, Ah, otra- sí, buena frase. No, mamá. Te juro que no. Te juro que... ¿Y por qué tengo el moretón yo entonces? Claro, acá. Sí. Ahora, a mí me sí. duele más que a ti. Claro. Y te mandaban el... Te daban igual. Ah, Oh, cuando te decían, ¿pasa? No, porque me va a pegar. ¿Pasa? Uy, vos sabías que se te venía el No, dice, punto y no me vayas colorado. a llorar que te pego de nuevo, ¿qué? Pero ¿por qué? Oye, pero, No me miré así. pero eso que ustedes cuentan tan jocosamente para los niños que nos están viendo hasta ahora no es correcto. No, es una realidad terrible. No, eso es lo que no, pero eso no es correcto, eso es lo que no, se debe hacer. No, pero ¿Por qué perdón. no se debe hacer? Yo O sea, considero- no. O sea, eso es lo que se hacía en otro tiempo. claro. Creo que no es que no se deba hacer. Ahora se hace de otra manera. Cada uno de nosotros puede tener una opinión al respecto. Y aquí corremos riesgos de funa. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Deberíamos tener una alerta de funa. Pero hay posiciones distintas. Bueno, los primeros cómputos señalan que Con disciplina y comunicación, ¿no es cierto? con disciplina y severidad, 66%. Con diálogo y comunicación, 31.3%. O sea que lo de antes tiene seguidores y defensores Sí. en el hoy. Está muy bueno el tema. ¿Puedo decir Pero algo en mi usted- opinión? Yo Yo- opino totalmente. No, gracias. yo opino Tenemos que expresar todo nuestra opinión. Obvio. Para eso estamos aquí. Yo opino totalmente distinto a Pedro, porque él dice... No, yo no he opinado todavía. No, pero Déjame. Usted dice que antes era la forma antigua. Yo quiero decir que esa forma antigua, desde mi punto de vista, estaba mala. Oh. Eso es otra cosa. ¿Qué le dijo el otro? Eso es lo que- eso- Yo pienso que Yo estoy con hoy usted, por hoy, si no dio la opinión, sos vendido. No, sí, no, Eh, ¿cuál es su opinión? Yo Mamón. pienso que hoy, con la edad que tengo y haber sido educada de la forma antigua, por más que tampoco estoy de acuerdo, por supuesto, con la violencia, ni mucho menos, pero agradezco un par de buenos charchazos que me dio mi mamá de chica para haber aprendido algunas cosas. Claro, es que mira, yo creo que nos pasamos de un extremo al otro. Antes tal vez era demasiada la violencia, no se medía, o tampoco te explicaban el por qué te llegaba el Yo creo charchazo, que porque yo digo. demasiada la violencia. Claro. La violencia demasiada, No, claro. valga la violencia excesiva, para decirlo bien en castellano, lo dije replicando tus palabras, siempre es mala. Claro, pasar del correctivo a la violencia. Pero de repente una ayudita, Sí. sí, yo creo que tate sirve. quieto. Yo creo. Júntate quieto nomás, pues si no es un paipazo, un ting. Un ting, un pelín ahí, un Pero tan. mira, yo cuando estaba en el colegio, en la educación básica, que en mi tiempo se llamaba preparatoria, las profesoras usaban en el colegio la baqueta, en italiano, una varilla. Ah, Y el que se pero portaba ahí mal va. le ponían la mano ahí, pa, Ah, eso pa, era yo. pa. Bueno, tenía uno que te... Eso, y te yo te digo una cosa, coscorreaba. y no había psicólogo.
en el colegio. Ahora hay como... ¿Estarías más maltratado de ahí? No había, no sé si habrá salido alguno con señales de maltrato. ¿Qué te imaginas? A veces me despierto llorando en la noche, pero... Oye, a mí me tenía un profesor que... No, Pedro, como nunca lo hemos visto. Como nunca lo hemos Me da visto. vergüenza, pero... Y no te doy otra. Oye, a mí me tiraba las patillas un profesor de historia. Por eso no tenés ahora. Nunca me voy a olvidar. Nunca me voy a olvidar, puta, que era pesado el profesor, el patillón. Ahora, La eso es chuleta. inaceptable en los colegios. O sea, no pasa. Es que después nos pasamos al otro lado, pues eso es lo que quería decir, que después nos pasamos al otro lado Evolución, y toda esta sí. cosa de que, no, y que, oye, y va a comer, ¿y qué va a comer usted? Usted toma las decisiones, ¿de qué color quiere pintar la pieza? Y un niño de 2 años, que no se sabe ni el himno, y empieza que tiene que pintarla tomando decisiones, entonces, después, ¿qué pasa? Crecemos gente, a mí nunca me golpearon, Y así estás. y así soy, un hombre débil. Ahí está la... Débil. Sí, pues, acá tenemos un hombre fuerte, fornido, Claro. recio, un hombre débil. Entonces creo que hay que Entonces encontrar creo el equilibrio. sí, hay que encontrar el equilibrio. No, es que hay algunos padres, viste, que son... Lo dejan que el hijo le decida, ¿no? Pero todo en la vida. Hasta el auto que se va a comprar, cuánto va a gastar. La Bueno, hay excesiva- papás que le piden permiso a los hijos para hacer cosas. Yo lo he visto en el parque. y Cierto. como que- Sí. Yo creo que ahí ya nos fuimos al... Es que la excesiva obsecuencia es tan mala como la excesiva violencia. Es que estamos cayendo en los extremos y Claro. ese es el problema. Siempre es cómo tomamos el camino del medio. Yo creo que en todas las cosas de la vida es lo mejor siempre. Claro. Pero, por A ejemplo, mí no me gustan ni las cosas extremas de un lado ni del otro. No, sí, entendí. Y tomar el camino del medio es el más difícil. Sí. En todo. Lo Sí, digo pues en claro. todo. Sí, el que no lo quiera La entender. democracia ante todo. Es difícil la Ahora, paternidad, yo soy sí, la ¿eh? época de que los papás se dividían. Mi papá era, qué lindo lo que hizo mi hija en el colegio hoy, mirá cómo la felicitaron. Ahora me mandaba una y era, mira tu hija, ahí tenés tu hija. Se lavaban las manos cuando yo me portaba, no era la hija de nadie yo. No, si mamá decía, es tu hija, no, si es tu hija. Al final yo era huérfana cuando me portaba. Veo que tienes cosas no resueltas, Yamil. Sí. Mi papá, por ejemplo, nunca me tocó, nunca. Mi papá era muy cuidadoso. Mi mamá era mano dura, Sí. la que le aplicaba la mano dura con, Mi mamá igual. con el carcuro chico. ¿Pero era Brutus? ¿Tu mamá era media No, Brutus? no, Mi no, mamá no, era no. Brutus. Y yo he usado 2 colitas, una me quedaba acá abajo de tanto que me... Lo que ¿Te se acuerdas? usaba mucho era la cuchara de palo, yo me acuerdo igual. ¿En Uy. serio? Yo Mira. tengo una prima que una vez le tiró una cuchara de palo. Tengo 52 años y padres que adoro, pero más recuerdos de infancia son de disciplina extrema y algunos golpes y no solo recuerdos No son felices, recuerdos felices. Claro, no son recuerdos. sino que en nada me aportaron. ¿Ves? Sí, acerquen un poquito está muy chica la Otra, letra. mira. Y este para acá, córrelo, John, por favor. Claro. No. Que no se ve por la cámara. Totalmente con diálogo. Joan, ese lo podéis correr un poquito. Los niños enseñados con severidad serán adultos frustrados en el mañana. Sí, es que igual por otro lado pasa eso. A veces el papá dice, Interesante. oye, a mí me enseñaron, como decía usted, sin psicólogo, a mí con la varilla. Ya, papá, y nunca me he dicho te amo. Entonces, Claro. porque dice, no, yo salí súper bien. Y el papá, que despierta llorando en la noche, ¿qué está pasando ahí? Sí, po. Ahora los Nacen padres- con cero, crecen con cero inteligencia emocional también Claro. cuando son Ahora los muy padres severos. antiguamente creo yo que tenían menos herramientas y era un país distinto, todo costaba más, o sea, el papá que tenía un auto era producto de mucho esfuerzo, eran familias sacrificadas también. Bueno, y ahora también te parece poco cuánta gente que entonces se sacrifica, se saca la cresta igual que siempre. y pero más. era, Cada día es más difícil. el poder adquisitivo era distinto. Yo, por ejemplo, me recuerdo en mi casa O sea que haber tenido auto, por ejemplo, siempre haber andado en micro para Claro. todos lados o salir a comer con mis papás era impensable. No tengo recuerdo de haber salido a comer, no alcanzaban las lucas, digamos. Y hoy día es muy habitual salir con los niños a comer. Que te ha ido bien. Es que- Una realidad diferente. Sí, ¿eh? pero creo que... Sin patillas, pero salís a comer. No, los índices de pobreza en este país Sí, han cambiado. Ah, claro, cambiado. el problema está cuando hay niños que están mal educados y voluntaristas que dicen, papá, hoy vamos a comer a tal parte. Y hay que ir Si no, ahí. pataleta, Si no, pataleta, Ay, no. llanto y grito. Los chicos con pataleta no los soporto. O sea, Yo me hago la boleta de paso al lado y le hago un tacle. volvemos a los extremos. Ahí está el punto. ¿Cómo conseguimos el equilibrio Por entre regalarle amor, que ese niño entienda que está recibiendo amor de parte de los padres y que no se y que al mismo tiempo también tengamos el rigor de la disciplina para que
cumplan con las tareas del colegio, para que sean educados, para que se porten bien. Porque al niño le sirve saber lo que está bien, lo que está mal. No, y lo otro que Porque el pareciera amor es límite. que hoy día pareciera que es impensado que el niño se aburra, que no haga nada en la Claro. casa. O sea, para las vacaciones hay que salir, hay que hacer algo, hay que entretenerlo de alguna forma. Yo siempre tengo esas discusiones y digo, bueno, el aburrimiento desata la creatividad, el inventar cosas, el hacer... Aburrirse es parte de la vida. Pero los papás hoy día se desviven porque hay que tenerlo entretenido con algo, o hay que sacarlo, no sé, a los juegos, a la plaza, irse a la playa. Hay tanto entretenimiento. No sé, yo soy de los que creo que aburrirse a los niños no le hace mal. Les sirve. Les Cagao. sirve. Cagao. No Y soy... también digamos que No lo entiendo bien el concepto, perdona Juan Que- Carlos, porque yo creo que aburrirse, Me aburriste. aburrirse No, es como- te digo, por ejemplo, las vacaciones de fiestas patrias. Como que hay que hacer algo. A gastar, eso es lo que hay él dice, gastar, como que hay que salir, salir. hay que ir, Claro. no sé, a los videojuegos, Al juego Lo que- de y esto, está muy sobreestimulado comprar porque tiene- el dulce y el- después comprar la sí, bandera po. y comprar y comprar. ¿Cachai? Como que no Sí. los niños no pueden estar en su casa dibujando, coloreando, haciendo volar la Jugando mente. con barro, Y- como lo hacíamos antes. Y veo que los papás un departamento sufren sin por eso, balcón. porque- ¿Cuándo Mojar, se barro? mojar el macetero. Claro, con un macetero con la arena del gato. No. Pero ahora digamos también que uno dice, no, antes era para impartir disciplina, ¿cierto? Para que aprendan, pero también los papás en verdad muchas veces eran violentos nomás. O sea, llegaban y no podíais ni hablarle, o los papás que pasaban y cualquier cosa llegaba el chachazo, como que también, no muchas veces era por enseñar solamente, eran porque estaban acostumbrados. A mí con la historia de Popeye me tenían podrida. ¿Cuál es la historia de Popeye? Cuenta en qué. Que Popeye el marino, Sí, que sí, comía, lo conozco. comía espinaca. ¿Ya? ¿Sí? Y que con la fuerza que tenía Popeye, todos los días me metían espinaca a mí a la fuerza. Odiaba la espinaca. Y mi mamá, hay chicos que no tienen que comer y vas a quedar como Popeye el marino. Y un Dale día la espinaca entonces. le dije, no soy Popeye, mamá, soy mi mujer. Quiero Soy ser Olivia. Olivia. ¿Tú no has comido nunca espagueti con espinacas, por ejemplo? Ma che coccia dice? Ma che cocha. Dice, Ma che Ma che cocha. coccia dice, Pedritti? Esta de italiano no tiene. Pedritti, Pedritti. Pedriti. Pedritti, ma che coccia dice? La spaghetti, io sono de cazza. Spaghetti. Con spinachi, Che cocha E la maci. Che cocha te piace? ma mi piacciono spinachi. Me metió Spinachi, espinachi. spinachi no gacci. Ay, Dios mío. 76,4 dice que con disciplina y 23,6 dice que con diálogo. Ahora Sí. digamos también que estamos en un momento social particular que la gente valora la disciplina. Está Yo pro sabes por qué te disciplina. hacía la pregunta de los espagueti con la Espagueti, espinaca. muy rico. Esta respuesta la sabe Marcelo, eso sí. Me gusta cómo Porque- pronuncias Pedro Spaghetti. Decilo Raúl. Spaghetti. Muy bueno. Decilo vos, decilo vos. Los espagueti. El espagueti. Spaghetti alle vongole. Yo digo, los Hai fideos. mangiato qualche volta spaghetti alle vongole? Ay, cómo me gusta cuando habla italiano. Pero, ma che coccia, ¿por Spaghetti qué sotto al- l'italiano faccia chica? Che coccia? Spaghetti alle vongole son los dónde viene espagueti Sí, tú con eres- unas almejitas chicas. Oh, qué rico. Así, unas almejitas que son como una moneda de 20 centavos, como la chaucha antigua. ¿Cuándo se raja Es Pedro una para cosa- invitarnos a comer a todos? Spaghetti al Bologna. Vamos, Ah, ¿qué cocha? voy a conseguir un canje, por favor. Sí, porque para que se raje es más difícil. ¿Cómo que dijo que era? Yo soy devoto de la Virgen del Puño. Puño, eso me gusta bien. Pero Pedro, ¿para qué guarda? No guarde, ¿para qué guarda? Guarde la plata, sí. Él lo disfruta. No hay pues. nada mejor gastado que la plata con los amigos. Es que esto va para Yamil y para Marcelo, porque hay una niñita italiana muy chica que es fanática de la pasta. Oh. Ma che cocha, igual que Yo sé. Chío. ¿Qué cosa? Cocha. ¿Cómo eso? Veamos el billete. Veamos, a ver ¿Cómo es eso, si la niña de la aprenden pasta? de lo Vamos, del país. Verita. Ah, esa Esta- pasta. Espera, escúchenla, a ver. Posso dire che non è buona? È buonissima, è una specialità. Non si può mai dire di no. Adesso, Ma per la verità o per farmi contento? Tu devi dire sempre la verità, eh? sì, Eh? sì, è buonissima. Ok. Ti ho detto la verità? Se la cattiva te lo diceva, è vero amore? Sì, se la cattiva te lo dicevo, se la buona te lo dicevo. Anche se non la voglio più, però io amo gli spaghetti. Ay, amor. No. Yo la sigo en Instagram. ¿Sí? Es divina esta chicoca. Ella habla de... Amor. Es un personaje. È più bella. Buonissima. Dice que
No es buena la pasta, es buenísima. Es buenísima. Es buenísima. Cosa más buena. Es un caramelo esta chicoca. Oh. ¿Y cómo come la pasta? Ahora les cuento algo. Pedrini, Macosta, le Te spaghetti. digo algo, Con te puedo leche, contar ma. esto para ti, Yamila. Leche, O ma. sea que la gente dice, ¿cómo son tan flacos los italianos y comen porque comen todos los días pasta? Sí. Y ¿Sabes por pizza, qué? ¿no? Pero fundamentalmente pasta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los platos que ellos comen, ese es muy grande, son de 80 gramos. Ah. Eso es lo que come un italiano al día de El pasta. paquete, no es la medida, no es el paquete. No, creo. pero tú te comías el paquete No, de... de la olla, el hoyón. El hoyón con el paquete, pero un paquete. Un paquete de 400 y de 500 gramos. Entonces no se come una olla de fideo que adentro uno le echa ketchup arriba Vale, y una salchicha. Hoy no, Qué con orden- mantequilla. Y yo le qué doy orden- el de la Una olla. mantequillita, Oh. Qué ordinariez con ketchup. Ma ¿no? che La- coccia dice? Spaghetti con dulce de tomate. No, tenemos que hacer un programa que se llame ¿Qué cocha dice? Esa es la Spaghetti frase con de ketchup. la frase. Ay, ay. Son las 8:30. Sí, no, sí, ahí justo marca 8:30. 20:30. Está entretenida. Muéstreme, director, la votación, por favor, antes de ir con Marcelo Lagos. ¿Cómo va la votación respecto a cómo la forma de educar a los niños? Con disciplina 77.4, con diálogo 22.6. Está claro. Mezclemos las dos cosas y anda perfecto. Claro. Pero 70, mira, mira, sí, po. mira la respuesta de la gente. 70-20, así lo manejamos. 70 de golpiza, 20 de... No, de dial. En un par de minutos más volvemos de nuevo a esta casa. Pedro Nos recibe Porchucachín. todos los días. ¿Qué cochatiche? Que voltamos Pedro Esto Porchucachín. esto es como Pedro por su casa, no digamos otra cosa. Cuidado. ¡Ma qué cocha, dice! ¡Hay que estar tranquilo! Como Pedro por su casa, con imágenes que llegan en directo, ya es tarde, es noche, evidentemente no son imágenes tan claras las que observamos, se ve un poco el blanco de la nieve en el sector del volcán de Villarrica. Será el tema que vamos a tratar con Marcelo Lagos, quien conversamos todos los días acá en el canal cada vez que nos encontramos, del clima, de las inundaciones, hablamos del socavón y ahora nos convoca esta alerta naranja en el volcán Villarrica. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué aprecias de todo esto que asusta a tanta y tanta gente? Buenas noches, Pedro. Claramente, hace pocos Gracias días... por venir. No, feliz. Hace algunos días hablábamos de las inundaciones, las lluvias concentradas. Tomó los titulares del socavón en Concón y ahora un volcán que causa alerta porque ciertamente pasó de amarilla. Desde octubre del 2022 que estaba con alerta amarilla y ahora el día de ayer pasó a naranja. ¿Qué significa eso? Significa de que existe una mayor probabilidad de una erupción, pero hay erupciones y erupciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las erupciones y las erupciones? ¿Cómo? Claro. ¿Ah? Bueno, si miramos los últimos años del volcán Villarrica, este ha tenido erupciones, ¿cierto? Y ha sido visible. Hay algunas grandes que se recuerdan, 71, Claro. y 2015 también hubo otra más o menos. Claro, y a mediados del siglo XX también, y con víctimas incluidos. Claro, es un volcán que tiene un registro histórico de erupciones importantísimo. Es el que tiene más registros, incluso en Sudamérica. Y particularmente es un volcán que hace noticia porque es un típico estratovolcán con esta forma cónica, ¿cierto? Es un volcán que tiene el cráter abierto, ¿cierto? Y eso hace de que cualquier proceso eruptivo sea muy rápido, ciertamente, de que salgan todos los materiales eyectados, pero particularmente tiene asentamientos humanos muy cerca. Y cuando tú tienes personas, infraestructura crítica cerca a un volcán, implica que existe riesgo. El volcán pasa a ser la amenaza, en este caso natural, y la población cercana al volcán está expuesta y también hay distintos niveles de vulnerabilidad que Se construyen ha riesgo. establecido un perímetro de 8 kilómetros, ¿no es cierto? Total, claramente. La gente en general está cumpliendo, pero fíjate que a mí me llamaba la atención lo que me decía el alcalde de Villarrica cuando ayer ¿Ya? la gente seguía esquiando en las laderas del volcán y no había forma de sacarla, le Sí. importaba un bledo. Bueno, ese es un gran tema, Pedro, porque, a ver, primero que todo,
Chile, los volcanes hoy día en general no nos sorprenden, ¿cierto? Después de la erupción del 2008, se crea en Chile el Sistema de Vigilancia Volcánico administrado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿cierto? Sernageomin, con su sede principal en Temuco, el OBDAS, ¿cierto? El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y de más o menos los 90 volcanes activos que tenemos en Chile, la mitad... 90. Hoy día la mitad está siendo monitoreado y Villarrica es el número 1. Tiene un registro de más de una década, le conocemos gran parte de su sismicidad, sus gases, sus deformaciones de terreno, sus temperaturas, y dada esa línea base, ese comportamiento como tu estado de salud, que tu médico, tu médica lo conoce, si ve alguna variación porque te aumentó el azúcar o te aumentó o disminuyó otra cosa, llama la atención. En este caso, el volcán, los instrumentos que están instalados y los datos que revelan diariamente detectaron una anomalía sustantiva, un pulso energético que cambia los parámetros y pasa de alerta amarilla a naranja. La naranja, ¿qué implica? Porque me imagino que es amarilla, naranja y roja. No, es verde. ¿Qué pasa? Que está la alerta, ¿cierto? Alerta, watch, ¿cierto? ¿Sí? La alerta técnica, que en este caso la alerta técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería utiliza un estándar internacional que tiene 4 colores, ¿cierto? Verde normal, ¿cierto? Amarilla, que era la anterior, luego naranja, y luego roja, justamente la que estás proyectando ahí, donde de amarillo a naranjo implica claramente que hay una variación significativa en una serie de parámetros que se miden del volcán. Y claramente la naranja está más cerca de una potencial erupción que una amarilla. Ahora bien, la erupción que podría ocurrir, nadie sabe si va a ocurrir, tampoco sabemos su peligrosidad. Rescatando experiencias del pasado, podría ser que sea algo de menor, puede ser que no quede en nada esto, como puede ser que sea una erupción tipo 2015, hawaiana, estromboliana, de menor peligrosidad, digámoslo así, independiente de que fusiona nieve. Recuerden que estamos comenzando primavera, ya se acumuló la parte alta del volcán una cantidad sustantiva de nieve, hay un glaciar permanente que tiene del orden de casi más de 30 kilómetros cuadrados, y ante un aumento de temperatura producto de un proceso eruptivo, todo ese material se puede fundir, y entre más stock tengo arriba, más puede alimentar los famosos aluviones volcánicos o lahares, que son uno de los productos derivados de las erupciones que se pueden propagar a distancias ¿Y superiores. esos son ríos que descienden en definitiva? Justamente, y que van más allá, Pedro, de los 8 kilómetros, porque esos 8 kilómetros que hoy día se definen como una zona de restricción, estaba anteriormente en 500 metros durante la alerta amarilla, es para evitar justamente lo que tú decías, la actividad turística, ecoturística, el montañismo. Hay turistas que quieren acercarse para ver cómo está el volcán en procesos de preerupción, por decirlo de alguna manera. Sí, eso se conecta con algo que estudia la psicología, que se denomina ilusión de invulnerabilidad. Eso que a mí no me va a pasar. A los otros sí, pero a mí no. Eso por una parte. Por una parte, evidentemente, eso se conecta con la población flotante, que no es del lugar y que no tiene una experiencia que le permita comprender de qué estamos hablando. Pero también pasa con las personas que habitan el lugar, porque en las últimas décadas, como bien decías, Pedro, desde el 71, que no hay una erupción sustantiva o peligrosa o compleja o con pérdidas de vidas, por ejemplo, y por lo tanto tu interpretación de la peligrosidad puede ser que los expertos, las expertas están exagerando, quieren impactar negativamente en el turismo, y la práctica puede ser una mirada sesgada. Si yo me concentro en la ventana de las erupciones que ha tenido o la actividad volcánica que ha tenido Villarrica en las últimas décadas, pero no necesariamente siempre ha sido así. En el pasado el volcán ha tenido actividad importante y es por eso que hay que mirarlo con mucha atención. Ahora, como tú decías, el Villarrica debe ser el lugar de Chile más monitoreado, está bajo vigilancia permanente, ¿no es cierto? Y con buena tecnología. ¿Cómo crees tú que ha sido la actitud de los encargados, autoridades de distintos rubros, para generar evacuación, para suspender las clases, para darle aviso a la gente de que no acceda a lugares peligrosos? ¿Cómo ves tú el aparato que se ha creado en torno a esta situación que parte el domingo? Sí, llevamos pocas horas. Totalmente. 24, 36 horas con esta historia. En la práctica, Chile generalmente en todo lo que es manejo y gestión de emergencia llevamos la guaripola. Somos un país que gestionamos rápidamente la emergencia y una vez que se manifiesta un desastre, con mayor razón también. No así el riesgo.
Generalmente, rápidamente podemos coordinar una evacuación. Recuerden cuando fue la erupción del Chaitén en el 2008, se sacó a toda la ciudad, a la gente de los alrededores, de Futaleufú, el Amarillo, etcétera, y no tuvimos ninguna víctima con una erupción que fue muy importante, duró casi 2 años, con todo lo que significa en Chaitén. Ahora bien, generalmente en Chile, cuando hay procesos peligrosos de la naturaleza o socionaturales, las comunidades responden. Pero el punto está en cómo evitamos que exista tanta exposición, porque en la práctica no tendríamos que evacuar si no existiera población expuesta. Claramente, y si miramos en las últimas décadas el proceso de expansión urbana de los asentamientos humanos cercanos al volcán o la parcelación de agrado en zonas periurbanas y rurales, ha ido en aumento y hoy día es un gran problema donde tenemos mucha gente por todas partes. Claro, ¿sabes, Marcelo? Porque, por ejemplo, hoy conversaba yo con el alcalde de Villarrica. ¿Ya? Él dice, nosotros como ciudad no tenemos en este momento riesgo, porque ellos están más bien lejos del volcán. 15 kilómetros. Pero sí hay población rural que pertenece a la comuna de Villarrica que sí está en peligro porque está más cerca de los faldeos del volcán, ¿te das cuenta? Pucón, en cambio, está debajo, virtualmente debajo del volcán. Sí, pero ese es un gran tema que también podemos tensionar, porque, por ejemplo, podríamos decir que en las zonas costeras de Chile todos los asentamientos costeros están expuestos al peligro de tsunami y no por ello tienen pesadillas o duermen intranquilos. O acá en Santiago de Chile hay numerosa gente que duerme arriba de la falla de San Ramón y nadie despierta transpirado a las 3 de la mañana a tomarse una agüita con azúcar. En la práctica, cuando no hemos tenido una experiencia importante, traumática, un desastre, por ejemplo, porque estos eventos probablemente pueden necesitar mucha energía para manifestarse y eso implica mucho tiempo también, no necesariamente, pero puede pasar, nos creamos una idea del peligro, nos creamos una idea del proceso y es legítimo que personas crean que están seguras en zonas inseguras, pero gran parte de Pucón, de acuerdo al mapa de peligro volcánico elaborado por Sena Geomin, está en zona de peligro y muchas zonas urbanizadas están en zona roja incluso. En la práctica, y es por eso que también gran parte de los puntos de encuentro en esta zona, en caso de evacuación, son transitorios, porque casi todos están en zonas de peligro. Porque cuando uno mapea la peligrosidad como input para tomar decisiones de qué localizo, dónde localizo y dónde no, generalmente no se utiliza la erupción más pequeña conocida, se utiliza la más probable, la más recurrente y la que ha ocurrido por lo menos en un rango de 1 o 2 siglos, y eso ha revelado que en el pasado, cuando había menos gente en esa zona, claramente el volcán Villarrica ha tenido procesos eruptivos mucho más agresivos. No quiere decir que eso vaya a pasar hoy día, pero también nadie puede decir que no vaya a ocurrir en un futuro cercano. ¿Es peligroso el Villarrica per se? Es peligroso porque es un volcán que no tiene la tapa, ¿cierto? Arriba está el cráter abierto y eso implica que cualquier pulso energético que ocurra súbitamente, rápidamente puede liberar energía. Y eso implica de que, por ejemplo, la fusión de hielo y nieve puede rápidamente generar lahares, estos aluviones volcánicas que en 10-20 minutos pueden estar golpeando aguas más abajo, asentamientos humanos. Y eso evidentemente lo hace peligroso. Por distancia horizontal también podría ser ante erupciones de mayor envergadura, claramente gran parte de ese perímetro de 15-20 kilómetros, donde incluyo Pucón y otras localidades hacia Calafquén, Coñaripe, etcétera. Sí, porque Licanray, ahí es donde está el lago Calafquén. Dicen que hay cierto riesgo también, ¿no? Totalmente. La verdad es que un volcán, sea el Villarrica o sea cualquier volcán, puede tener procesos eruptivos en todas direcciones. Tenemos un imaginario del volcán que inyecta material a la atmósfera como una columna eruptiva, ciertamente, que va creciendo en agresividad, etcétera. Pero la erupción puede ser hacia Pucón, puede ser hacia el oriente, hacia Argentina, puede ser hacia Villarrica, puede ser hacia Licanray, como bien explicabas, Pedro. Y esa incertidumbre se conecta porque arriba hay un cráter, pero también la erupción del 2015 y anteriores tuvieron una componente fisural donde los productos salen de forma más compleja. Cuando estamos con esta actividad volcánica, ¿aumenta también la actividad sísmica? ¿Hay temblores frecuentes, me imagino, de pequeña graduación, no sé? Más que pequeña graduación, es una sismicidad conocida técnicamente como tremors, que es detectada por instrumentos. Y claramente el volcán Villarrica, dadas sus características, siempre tiene una sismicidad de base. El punto de que esta sismicidad claramente hoy día se ha ido concentrando y ha aumentado en frecuencia y magnitud, independiente que las personas no lo sientan como el típico terremoto de subducción que ocurre en la costa, que todos lo perciben,
pero claramente está totalmente detectado los registros instrumentales que están instalados en la zona, que están permanentemente monitoreando ese volcán. Y sí, la sismicidad ha aumentado sustantivamente. En estos días, o sea, por eso también influye para poner la alarma naranja. Totalmente, ¿no? Es uno de los principales indicadores. Pero no lo siente la gente, estos temblores No no son, necesariamente. no son Claro. percibidos por Puede el pasar, ser humano. o sea, pueden percibir, claramente, pero esos son los de mayor magnitud y son los menos frecuentes, pero eso puede pasar. Es un elemento. Lo medular acá es que hay que estar atento porque este proceso está siendo monitoreado, las autoridades están gestionando una potencial emergencia que no ha ocurrido, ¿Ya? ¿cierto? Se está anticipando. ¿Cómo se diluye la emergencia? Más que diluirla acá, el principal para que la gente pueda volver claro. a la vida normal. Por eso a eso me refiero. Bueno, para que baje este escenario de incertidumbre, Exacto. esta alerta naranja, debería el volcán Villarrica volver a patrones de cierta normalidad que permitan pasar de naranja a alerta amarilla, y eso implicaría que este boom energético que se ha registrado en los últimos días disminuye, se atenúa y permanece en el tiempo. Si eso no ocurre, es altamente probable que Serna Geomin siga con la alerta naranja y un monitoreo permanente, y ahí vamos a tener otro tipo de conversación porque hay medidas que se tienen que tomar al respecto. Están suspendidas las clases. Hoy vi yo algunas fotos que provenientes de la zona, que en algunas bombas de bencinas había cola de, ¿lo viste tú? Cola coherente, totalmente. Colas de vehículos para abastecerse de gasolina o diésel para, no sé, para salir de la zona, me imagino, coherente, buscando porque- lugares más seguros. Claro, totalmente, Pedro, porque en este caso, en el caso de un tsunami, como mencionabas, en las costas, tú puedes incluso evacuar caminando para llegar a una zona Incluso segura. se dice calle de evacuación. Claro. Pero en el caso del volcán Villarrica, la zona de seguridad está a kilómetros. Tienes que ser un triatleta para llegar a la zona segura, y por lo tanto el uso de vehículo es en este caso fundamental, pero también es un arma de doble filo porque las vías, Sí, son- la vialidad es compleja. Probablemente tú has ido a tirarte un guatazo en verano allá al lago Villarrica, y en verano el tráfico te lo regalo. Sí, yo fui hace muchos años, pero me han dicho que ahora puedes estar en un taco 2 horas a la salida entre Pucón y Villarrica, Y ese es un que es gran el tema. camino, y eso ocurriría, pero de todas maneras frente a una situación de emergencia se produciría una Podría... aglomeración de vehículos, pero Sí. brutal, que dejaría Totalmente. trabada Ese la es un ruta. escenario. Ese es un escenario que nadie lo puede descartar, esperemos que no, pero también otro escenario podría ser, como pasó en erupciones pasadas, de que la viabilidad fue interrumpida por productos de la erupción y caminos destruidos. Por lo tanto, también puede ser que la viabilidad, que son las vías de evacuación, quede obstruida y la cosa sea más compleja. Ahora, ese es un escenario de ¿Ya? muchos. No sabemos, pero lo importante es rescatar lecciones del pasado y aprender a convivir con el volcán Villarrica, que siempre hace noticia. Oye, hubo una historia, no es una historia, perdona, algo que comentó Juan Carlos Alarcón en el comienzo del programa, no sé si tú lo escuchaste, cuando él dijo, porque él es de allá, es de Villarrica, no, Pucón, cerca, Licanray. cerca de Temuco, pero es de la zona, y tiene amigos que viven allí en Licanray, Perfecto. y dijo que había recibido de muy buena fuente la información que en las termas de Palguín, Ya, en las termas al volcán. cercanas que están en el camino entre Pucón ¿Ya? y la zona del volcán, la temperatura había aumentado hoy 12 grados. La temperatura del agua, porque son aguas termales. Sí, sí. Claro, Donde las aguas uno- termales se conectan con... Dice que de 70 grados habrían subido en la temperatura a 82 grados. Yo Ya. no sé. Mira, Pero la- él sí. dijo, estamos tratando de certificar esta información, pero Sí. te la pregunto esto porque está por lo menos en el comentario que recibió Juan Carlos. Total, sí. Mira, bueno, todo lo que es agua termal se conecta con zonas volcánicas, ¿cierto? Tiene ¿Ya? que haber, las aguas subterráneas tienen que estar expuestas, ciertamente, a altas temperaturas en el subsuelo, subterráneas, para alcanzar esas temperaturas y por presión buscar dónde salir y se instalan las termas. Ahora, es probable que exista una interconexión con aumento de temperatura en termas cercanas al volcán, pero es un tema que yo, honestamente, Pedro, no lo conozco, no lo he investigado, ¿Ya? pero no pongo en duda de que si eso está ocurriendo, a la brevedad los organismos oficiales van a revelar que eso está sucediendo. Claro, y seguramente si esta noticia se certifica, va a salir también una información al respecto para que la gente tome Evite. las medidas. Evite. No se meta al agua de las termas, porque 82 grados, no sé quién la puede aguantar. Es que yo tenía como segundo tema, Dale. para cerrar, todavía nos quedan algunos minutitos de conversación, ¿no es cierto? Maravilloso. Sí, había puesto como tema lo del socavón, que está teniendo actividad agregada después
de todo lo que conversamos la vez anterior. Ahora ya se está actuando con la opción de rellenar el socavón con rocas y tierra. Eso, ¿te parece que es el camino adecuado, idóneo para recuperar este lugar amagado por los 2 socavones de hace algunos días? Bueno, es una buena pregunta, Pedro, porque claramente como toda tapadura que una dentista tiene que abordar, existen distintas técnicas, desde las más sofisticadas hasta las más económicas. Y los dentistas lo saben. Sí, no, claramente. Y ahí está el fierrazo que te pegan también. Por con eso todo cariño. sí. Pero independiente de eso, claramente, o sea, yo creo que lo conversamos la vez anterior. O sea, desde el punto de vista de la técnica y el conocimiento, existen formas de reparar, entre comillas, un socavón. Pero la discusión, yo creo que trasciende al tema de reparar o no reparar. Ciertamente porque hoy día se está concentrando la discusión, yo diría, más allá, en los problemas, en los temas de fondo, que explican si es pertinente habitar en ese tipo de ambientes, si es correcto densificar con esas características, si el socavón nos está revelando un nivel de afectación de tal nivel de que el sistema dunario de Concón va a seguir activándose, considerando de que lluvias concentradas en poco tiempo van a seguir ocurriendo. Ahora, respecto a lo que tú planteas, perdona que te interrumpa, Marcelo, pero yo creo que se está creando conciencia de que no se puede seguir construyendo en las dunas. Yo creo que eso es lo primero a lo que estamos llegando, aunque somos campeones del mundo, para olvidarnos Justamente. en 1 año o 2 años más de lo que pasó ahora, porque si lo arreglamos más o menos ya, no, si esto, salvamos. Esperemos que eso no pase, pero es altamente probable. Somos una sociedad que rápidamente olvida, pero de alguna forma el hecho que haya sucedido el socavón puso sobre la mesa el tema de cómo nos relacionamos con sistemas frágiles, ecosistemas de gran valor natural, y de alguna forma puso nuevamente el tema de la testera, así es que eso se valora. ¿Qué vendrá ahora? Acá vienen temas judiciales, acá vienen temas de planificación territorial, acá vienen temas de compensaciones, de seguros, de obras de ingeniería, de medidas de mitigación estructural, y da un abanico de temas para conversar. Pero te vuelvo a la pregunta inicial. ¿Vale la pena rellenar los socavones, los 2? Vale la pena siempre y cuando el estudio de mecánica de suelos y los estudios que se hagan pertinentes a las estructuras de los edificios revelen ciertamente de que no existe ningún riesgo potencial futuro de colapso. Y en ese caso, evidentemente, habría que abordar esa tapadura. Pero si existen riesgos para las edificaciones y, por lo tanto, para la vida de las personas, el escenario debería ser otro. Porque yo pienso, Marcelo, que, claro, aquí se pretende rellenar los socavones para intentar rehabilitar y rehabilitar los 3 edificios que están más complicados, que son el Santorini, el Miramar y el primero, el Kandinsky. Son los 3 que están más. Pero ahora, yo creo que la intención es que vuelvan a ser habitados. Pero veremos qué pasa también con esto, si la gente va a querer volver allí. Eso siempre pasa en Chile. La Teletón fue inundada completamente en Coquimbo para el tsunami del 2015 y hoy día es un centro de salud de adultos mayores. Chaitén fue borrado por las erupciones del 2008 y hoy día la ciudad está ahí. Dichato fue borrado por un tsunami del 2010 y Dichato está feliz ahí. En la práctica, el querer volver o no querer volver no es un tema de las personas, es un tema del Estado que decide proteger la vida de las personas. Y si el Estado permite el habitar en zonas de peligro, las personas sencillamente lo van a habitar. Marcelo, nos está llegando más de alguna pregunta de gente que está acompañándonos. ¿Qué tipo de erupción sería la del volcán Villarrica? Primera pregunta para Marcelo Lagos. Bueno, si rescatamos la experiencia de la erupción de 2015 y asumiendo que podría, pero no necesariamente tener un escenario similar, podría ser una mezcla entre erupción hawaiana y estromboliana. Tú lo dijiste, sí, yo no me detuve, pero quedé marcando ocupado. No, que pasa que los volcanes tienen tipos de erupción. Me imagino que hawaianas, en Hawái hay sí, son volcanes distintos, pero la hawaiana, hay 4 tipos hay 4 tipos de erupciones. Están las hawaianas, están las estrombolianas, las vulcanianas y las plinianas. Todas tienen nombres conectados con Italia, con Stromboli, ya que hablaban acá de la pasta y me dio un hambre, etcétera. Italia es un país que tiene... Claro, pero la erupción hawaiana es una erupción más efusiva, más líquida, digámoslo así, menos explosiva, y es típica del Kilauea. Vemos las imágenes donde la lava avanza y la prensa está documentando ahí en tiempo real cómo la lava cubre el camino. Eso en Chile acá es impensable, generalmente porque nuestras lavas son mucho más explosivas y nadie se acerca mucho a una erupción Quizás volcánica. La erupción más famosa de la historia debe ser la del Vesubio, ¿no es cierto?
Vesubio, bueno, Krakatoa, 1883, y por número de víctimas recientes, en los años recientes, siglo XX, XXI, Pinatubo, etcétera. Otra pregunta para Marcelo. ¿Es posible que la actividad del Villarrica afecte a la atmósfera? Dependiendo de la magnitud de la erupción. Claramente se inyecta material a la atmósfera, pero una erupción hawaiana stromboliana no tiene una magnitud significativa. Pero si es un evento importante, puede incluso generar un cambio climático, como pasó en erupciones del pasado, porque todo esto se inyecta a la atmósfera y claramente obstaculiza la entrada del sol, y etcétera. Alcanzamos a una última pregunta, Marcelo. Estamos en la hora del cierre, ya son las 20:58, faltan 2 minutos para las 9 de la noche. En Chile continental. En Chile continental. Vamos a las imágenes en directo para ver cómo está el ambiente Sí, allá en notable esas Villarrica. imágenes, Pedro. Claro, no Veamos. se agradece. Claro, tener un Claro, está semi despejada la cumbre. Se ve una masa nubosa arriba, no se ve incandescencia. No. Y eso es una buena señal, pero en la práctica es lo que vemos. Duerme el En Villarrica. rigor, tú ¿o sabes no? que uno puede verse increíble, pero por dentro puede estar la cosa más compleja. Entonces, estos complementados con los instrumentos que están permanentemente midiendo, van a ser el diagnóstico para mañana de forma más concreta saber qué está sucediendo. Vamos a seguir informando en el noticiario central en 24 horas de lo que pasa con el volcán. Tú vas a estar en las noticias. Vamos para allá. Así que seguimos con Marcelo, cambia de estudio nada más. Nosotros estamos terminando el capítulo de hoy de Como Pedro por su casa. Nos vemos mañana, faltando minutos para las 8. Chao, gracias Marcelo. Gracias, Pedro. Suerte yo también voy al noticiario. Chao.